Muy bien. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya está bien. Bien, como les decía el otro día, estimados jóvenes, el Excel es una de las herramientas que más utilizamos nosotros en contaduría. Es uno de los programas que más necesitamos aprender, que más necesitamos saber. Así es que vamos a ver desde la parte básica hasta lo más avanzado que podamos, ¿ya? Muy bien, así como ven ahí, por ejemplo, en esa carátula, tenemos gráficos de diferentes tipos, ¿verdad? Y tenemos la aplicación de ciertas fórmulas, como se puede ver, ¿no? Y vamos a empezar con algo bien básico que tengo en este sector para que puedan esto lo vimos con ustedes, no lo vimos todavía, ¿no? No, le dicen. Muy bien. Por ejemplo, aquí, como pueden apreciar, tenemos este cuadrito de acá, aplicando las operaciones básicas, ¿no? Ya, por decir, vamos a empezar a desarrollar ese cuadro. Como pueden ver, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un cuadro en el que tenemos que realizar operaciones aritméticas básicas, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación y división, ¿sí o no? Bien, veamos entonces cómo es que empezamos a desarrollar este tipo de ejercicios en el Excel. Es como estar en una calculadora prácticamente. Por ejemplo, ahí, si yo quiero hacer una sumatoria, aquí dice 5 más 6, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo igual, selecciono el número que quiero sumar, por decir el 5, más el otro número que quiero sumar, ¿sí o no? Sería 11, ¿correcto? ¿Y será que es necesario que yo haga esa operación para cada uno de estas operaciones? ¿O lo puedo arrastrar? Fíjense. ¿Cómo se arrastra? Me sitúo en la parte inferior de la celda, selecciono sin soltar el mouse y lo arrastro hacia abajo. Entonces, fíjense que ya me hizo la sumatoria para todos, ¿sí o no? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Lo importante es que lo Sí, entiendan. sí, se entiende, le dicen. Lo mismo pasa con la resta. A ver, vamos a restar esa celda. Selecciono la celda haciendo un clic en la celda. Y ahí dice que haga una resta. Entonces presiono la tecla menos y selecciono la otra celda y le doy Enter. ¿Cuánto es 5 menos 6? Había sido menos 1. Y lo arrastro, ¿verdad? Ahí está, lo estoy arrastrando. La multiplicación, igual, fíjense que siempre le doy un clic a la celda que yo quiero utilizar para hacer mi ejercicio matemático. Por la otra celda de ahí, Enter. Y lo arrastro. Lo mismo pasa con la división. Igual, el número que voy a dividir con el otro número, Enter y lo arrastro. Fíjense entonces, ¿es una calculadora o no es? Es una calculadora. Ahora apliquemos ya un cuadro un poquito más amplio para que ustedes puedan ver, por ejemplo, de qué manera es que nosotros los contadores utilizamos el Excel en el desarrollo de nuestro trabajo. Ya, por ejemplo, ahí, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cuadro en el que tenemos que calcular, por decir, el ingreso, el costo, la utilidad y el porcentaje. Todo eso ahí. Entonces, cuando ustedes trabajen, les van a dar cuadros así,
que ustedes lo tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que no me gusta de este cuadro? A ver, le voy a quitar, por ejemplo, borrar formato. Ahí. ¿Cómo se ve el cuadro ahí? Como que muy frío, ¿sí o no? Nada presentable. Nada presentable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Formato. Para empezar, aquí voy a corregir. Dice precio de venta. Aquí cantidad está bien. Costo unitario. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que aquí escribí precio de venta. ¿No ve? En esa celda, pero no entra en la columna y no se ve completa la palabra. ¿Sí o no? Entonces, para que entre en una sola columna, lo que puedo hacer es, o bien la hago más ancha la columna, o de lo contrario, presiono este botón que dice aquí arriba, ajustar texto. ¿Lo ven? ¿Cómo quedó? Quedó como de 2 pisos, como dicen algunos, ¿sí o no? Pero se ve mejor. Lo mismo pasa con costo unitario, fíjense. No se ve bien que yo mi columna la haga así anchanga, digamos. Por el costo unitario en boliviano, por decir, que me digan que yo coloque específicamente eso. Y los números ocupan poco espacio, entonces no se ve bien que mi columna sea tan grande, porque para empezar, cuando quiera imprimir tampoco me va a entrar en la hoja. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué botón tengo que presionar? Ajustar texto. Ajustar texto. Ajustar texto. Y fíjense, ya se convirtió en 3 filas o de 3 pisos, por decir. Y realmente solamente estoy ocupando una fila. Ahora, para que esto se vea más presentable, lo selecciono, le pongo negrita, le doy centrado como en Word, y aquí arriba tienen este botón que dice alinear al medio. ¿Quedó mejor? Quedó, pues. Después, lo que puedo hacer es ponerle cuadrícula y le pongo una sombrita. Ahí está. Ya está quedando mejor, ¿sí o no? Para esto aquí abajo lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Le pongo los márgenes que necesite. Aquí dice total boliviano. Esto lo puedo colocar al centro, ahí. Que quede en el centro, así. Y a toda esta fila de los totales, lo que tengo que hacer es colocarle negrita y sombrita. Entonces, ya tengo mi cuadro mejor, con una mejor presentación. Y lo que hago es acomodar mis columnas un poquito más pequeñas para que entre mejor en la hoja. Ahí está. ¿Sí o no? Bien, ahora entonces me toca calcular el ingreso. ¿Ya? Me toca calcular el ingreso. ¿Qué operación voy a realizar para calcular el ingreso? Una multiplicación lista de la cantidad por el costo unitario, la Con cantidad de producto. el ingreso sería el precio de venta por la cantidad. ¿Sí o no? Para calcular el ingreso, entonces hago igual precio de venta por cantidad. Un segundito allá. Entonces, esa sería la operación que necesito realizar para poder hacer ese cálculo, ¿sí o no? Sí, listen. Bien, le doy Enter y ¿qué hago con esto? Lo arrastro. Ahí está. A diferencia de la calculadora, tendría que hacer para cada ítem una operación, ¿sí o no?
Me pregunta un colega. Le voy a hacer un videito. Espérenme un segundito al vivo, ¿ya? ¿Puede ser? No se enojan. Sí, no hay problema. Ya, espérenme. El que quiere saber cómo crear tarea por en Classroom. Ya, Listen, estoy haciendo esta grabación. Tiene que darle un clic donde dice crear y donde dice tarea le da un clic. Entonces, lo que tiene que hacer ahí es poner el nombre a la tarea y aquí puede usted añadir el archivo. Una vez añade el archivo, como lo ve ahí, escoge para qué fecha quiere que se lo entreguen, por decir, y luego le da a crear. Y cuando el alumno ya le tenga que enviar la tarea, lo único que hace es entrar a la tarea y después le carga su archivo y le da a devolver. Ya van a disculpar, es que quería enviar ese videito porque me tenía mal de hace rato. Ya, no hay problema, dicen, así aprendemos igual. Bien, ya. Entonces, fíjense que en una calculadora normal, pucha, su micrófono, hay un joven que cada rato lo activa. En una calculadora normal tendrían que hacer uno por uno. En cambio, en el Excel es una belleza, fíjense. A ver, para el costo, ¿qué es lo que voy a multiplicar? Cantidad por La cantidad por el costo unitario. el costo unitario, pero seleccionando la fila que corresponde. Cuidado que seleccione letras, ¿no? La fila, de la misma fila tiene que ser. Tampoco sirve que seleccione el costo de otra fila, ¿sí o no? Tiene que ser en la misma fila, ¿ya? Ese dándole clic nomás no. Sí, solamente dándole clic. Ahora, si su mouse no está muy bien, lo que pueden hacer es con la flecha a la izquierda, hacia abajo, donde ustedes quieran. Con la flechita se puede. Fíjate, ya estoy con la flechita del teclado. ¿Ya? Se puede también. Y le doy Enter. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si esta fórmula la quiero arrastrar o copiar hacia abajo? Si no tengo mouse, ¿qué hago? A ver, ¿qué podría hacer? Puedo copiar la fórmula y pegar, ¿sí o no? Le voy a dar, ¿cómo se hace copiar con el teclado? Control C. Ya. Control C. Selecciono todo el sector donde quiero que pegue, por decir todo eso. ¿Y qué le doy? Control B. B chica. Ahí está. Ya copió para todingo, copió la misma fórmula. Voy a revisar. Ahí está. ¿Sí o no? Sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, la utilidad. ¿Qué fórmula vamos a realizar ahí? La diferencia entre el ingreso y el costo. Ingreso menos costo. Correcto. Le doy Enter. Y lo arrastro. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Fíjense, hicimos un cuadro bastante complejo en menos de 2 minutos. Ahora, aquí, normalmente en estos cuadros tiene que tener totales. ¿Ya? Entonces, para eso empiezo a aplicar ya una fórmula. La fórmula sería igual, suma, paréntesis, ¿ya? Fíjense que ya voy a sumar. Otros que hacen igual, uno por uno. Esto más, esto más, esto. Imagínense, por ahí son 500 sumatorias, no voy a estar cada rato así, pues, ¿no? ¿Sí o no? Puede funcionar, pero no queda bien porque pueden equivocarse al seleccionar uno por uno. Y cuando son muchos ítems, entonces se les hace complejo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Igual, suma, paréntesis. Y selecciono todo lo que quiero que sume. Ahí está, todo ese sector. Ese se llama, selecciono mi rango para sumar, se llama rango. El rango de datos se dice.
¿ya? Selecciono mi rango de datos y cierro paréntesis. Enter. Entonces, fíjense que ya me hizo la sumatoria. ¿Lo ven? Ahora, lo mismo que hice para arrastrar esto acá, lo mismo hago para arrastrar esta sumatoria. No es preciso que en cada columna yo haga la sumatoria. Lo que hago es seleccionar la primera sumatoria que hice, me sitúo en la parte inferior de la celda sin soltar con el clic normal, lo arrastro hasta donde yo quiero. Ahí está. Y ya me hizo la sumatoria de todas mis columnas. ¿Sí o no? Fíjense de que si esto ustedes lo hubieran tenido que hacer a mano o lo hubieran tenido que hacer con una calculadora, hubieran tardado mucho más tiempo. Y aquí, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué me falta aplicar? Ustedes cuando hacen números, ¿no colocan separador de miles y decimales? Se coloca. Ahora, ¿cómo hago para colocar decimales y separador de miles a mi cuadro? En el Excel tenemos, estimados jóvenes, tenemos este botoncito aquí, que es para aplicar formato a mi celda. ¿Ya? Ese ahí, ¿lo ven? Ahí, ¿ven que dice número? Ya. ¿Lo ven ese botoncito ahí? Sí, Licen. Le dan un Sí, clic. dice, Cuando le dan un clic les aparece esta ventana. Y ustedes en esta ventana pueden elegir para acomodar sus números, en qué formato quieren que quede, la alineación, la fuente. Ahí es donde cambiamos tipo de letra, el borde de los cuadros, el relleno, etcétera. ¿Ya? Pero yo en este caso solo quiero trabajar acá, número. Le doy número, usar separador de miles. Ya, fíjense que si yo quiero que mis números tengan separador de miles, ¿qué es lo que hago? Le doy usar separador de miles y pongo la cantidad de decimales. En este caso quiero 2 decimales y le doy a aceptar. Fíjense cómo quedó entonces. Cada número ahora tiene su separador de miles y tiene sus decimales. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Se ve bien así o lo ven mejor así? Con decimales, dicen. Toda la vida, ¿no ve? Como les enseñaron en contabilidad. Con decimales. Con decimales. Tiene que tener decimales, jóvenes. ¿Ya? Tiene que tener. Hasta ahí se entendió qué es lo que estamos haciendo. Las cosas más Sí, importantes que estamos aplicando. Licen, está bien. Cada cosita que vamos aplicando se la tienen que memorizar. ¿Ya? Tienen Buenas que noches. aprender a aplicarla. Sí, dígame. ¿De dónde sacó los datos para hacer el cuadrito? Ya. Los datos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Por decir, los datos básicos, todo esto de acá, que le voy a poner color rojo. Estos datos son datos que normalmente uno registra de lo que le dan en la empresa, lo que uno tiene en la empresa para poder contabilizar, por decir, ¿ya? Entonces, lo que ya uno tiene que hacer con esos datos es hacer los cálculos contables. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por decir, en este caso es un resumen de ventas de productos que tienen que ver con el aceite y el azúcar, digamos, por decir, ¿no? Entonces son datos aleatorios que puse que tienen el objetivo principal de que ustedes aprendan a aplicar esos procedimientos que les acabo de enseñar, cómo aprender a razonar. Aquí tengo que hacer una multiplicación, tengo que multiplicar esto con esto, y el Excel les permite arrastrar. En esta otra columna tengo que multiplicar esto con esto, en esta otra tengo que aplicar resta, ¿sí o no? Más que todo, ese es el objetivo, y que aprendan a darle formato a sus cuadros, ¿ya? Más adelante tengo otros cuadros, por ejemplo, que igual todos estos cuadros son inventados, ¿no? Pero que ustedes tienen que aprender a aplicar. El objetivo principal es que los aprendan a hacer los cuadros y a aplicar las fórmulas que sean necesarias. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice porcentaje de utilidad. En este caso, Está bien, dice, gracias. ya, en este caso, ¿qué fórmula tendría yo que realizar? Quiero la utilidad porcentual. A ver, necesito que razone. No se olviden que esta es informática aplicada a la contabilidad. Ahí, por ejemplo, tengo la columna que dice utilidad. Ahora quiero interpretar eso porcentualmente. Dicen, lo copio y lo pego y luego se le da donde dice el porcentaje arriba, donde salga el porcentaje. A ver si lo copio y lo pego. Ahí está. Fíjense que me sale cualquier fórmula ya. Ya copié y pegué. ¿Sí o no? Miren, de No es nuevo. colocar igual la Se le da arriba cantidad donde por dice el porcentaje. Listen, A yo ver. he hecho así, mire, le pongo igual, Ya. seleccionan digamos, la utilidad, le pongo por 100, ahorita, Por el lo divido por 100, A ver, lo divido Enter. entre 100. Ya. ¿Qué más? enter, creo que sí, o me equivoco. Tibio, tibio. Falta todavía. Sí, falta algo, ya me olvidé. Lo importante es que ya están razonando. Eso es lo importante, ¿no? La he hecho esa fórmula, ya me olvidé. Así, fíjense, para calcular porcentaje. Dicen, no es el igual, Ya, la columna seleccionada ya. por 100 dividido entre el total de la utilidad. A ver, ¿cómo sale? No, sí. Le cuento que Ahora sí, Licen, sí está bien, Le cuento Licen. que Ahora sí. tiene que poner el porcentaje el de arriba. Ya, le pongo porcentaje. A ver, vamos a hacerle caso. Sí, en Ahí número. está. Ahí está, porcentaje. No, Licen. No sale, ¿no? ¿Saben En el de la esquinita, en donde dice número, o Ahí. directo se aprieta ese porcentaje. ¿Este? ¿O este? ¿O es este? No, en la Sí, esquina ahí. del número ese, dice. Número. Ahí. Aceptar. Dicen, ¿acaso no es igual por la cantidad, la utilidad y el porcentaje? Nada más, directo. Así, miren, jóvenes. Igual el total. Si yo quiero determinar la utilidad. ¿Qué porcentaje representa, por decir, cada monto en comparación al total? Entonces lo que se hace es agarrar el monto y dividirlo entre el total. Nada más tienen que hacer. Por decir, igual 400 dividido entre los 1.000.000. Ahí está. Y le pongo porcentaje para que salga con el símbolo de porcentaje. Ahí está. Y le puedo poner 2 decimales. Aquí la clave A es ver, que de nuevo. Porfa, ahí, Lisa. ya, ahí está, desde 0. Más lento, Licen, Ya. explíquelo. Ahí por decir. Si quieren saber ustedes el porcentaje que representa estos 400.000 respecto al total, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual se divide el número
que quiero ver qué porcentaje representa, dividido entre el total. Nada más. Si quieren, lo pueden multiplicar por 100. O de lo contrario, ¿qué pasa si lo multiplican por 100? Sale 22, ¿no ven? Le puedo poner dos decimales, 21.68. Pero lo ideal es que diga por ciento. Entonces, si yo le pongo por ciento, se convierte en 2168%. Entonces, lo que no tengo que hacer es multiplicarlo por 100 si es que le voy a poner el símbolo de porcentaje. Solo lo que hago es dividir 400.000 entre los 1.800.000, enter, nada más. Y fíjense que ya sale con el símbolo de porcentaje. Si estaba así, ya lo convierto, le doy porcentual y le aumento decimales. Y listo. Ahora, ¿será que tengo que hacer el mismo ejercicio para cada celda? Por decir ahí, le pongo porcentaje, le pongo dos decimales, otra vez aquí. Imagínense hacer 500 veces la misma operación. Solamente puedes tirar la fórmula, Lice. Ya. La ahora, arrastra, Lice. ya la voy a arrastrar, pero ¿qué pasa para cuando yo arrastro? Fíjense. Tiene que congelar la celda. Exacto. Fíjense que, ¿qué es lo que pasó? Empezó a dividir bien, pero fíjense, bajé una celda y este total se bajó. Ya empezó a dividir por una celda en blanco. A ver la otra. Mientras más abajo, se va más abajo la celda que divide. ¿Sí o no? Entonces, para que no me pase eso, ¿qué es lo que hago? Tengo que congelar. No, tengo que congelar la celda que no quiero que se mueva. Cuando yo haga esa división, ¿cuál celda es la que no quiero que se mueva nunca? ¿Será los 400.000 o los 1.800.000? Los 1 millón, dicen. Exacto. Esa celda, esa es la que yo quiero que no se mueva. La celda donde están los 1.800.000, ¿cuál de las dos es? ¿La que está de azul o la que está de verde? ¿Y cómo se congela? La que está de verde. J31. Eso, la J31. ¿Cómo congelo? Me voy a la celda que quiero congelar, por decir esta de acá. Me sitúo en cualquier lugar de esa celda y presiono la tecla F4. Fíjense, cuando presiono la tecla F4, me sale esos símbolos de dólar, ambos lados. ¿Sí o no? Dos símbolos de dólar. Si sigo presionando, ya van a ver en otro ejercicio para qué es el símbolo de dólar. Un solo símbolo en un lado, en el otro lado. Sin símbolo quiere decir que se va a mover. Pero si presiono una sola vez la tecla F4, entonces quiere decir que esa celda no se va a mover nunca cuando yo arrastre para cualquier lado. Le voy a dar Enter y se van a fijar que al arrastrar no se me va a mover. Fíjense que ya todas ya empezaron a dividir bien, ¿sí o no? Le voy a quitar el color. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Todas empezaron a dividir por ese mismo 1.800.000. ¿Sí o no? Pero lo que tuve que hacer es congelar. Listen, por favor, repite nuevamente para congelar la celda. Ya, lo único que hay que hacer cuando yo quiero congelar una celda es presionar la tecla F4. A ver, en un ejercicio diferente. Por decir, si yo quisiera hacer la tabla de multiplicar, a ver, 1, 2. Del 1 al 10, por decir. Ahí está. Aquí va a ir la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. Ahí está. Sí, para la tabla del 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual 1 por 2, ¿sí o no? Cuando yo arrastre ese 2 no quiero que se mueva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Congelo presionando la tecla. ¿Qué tecla?
F4. 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 Y Seleccionando cuando, el segundo valor, ¿sí, no? no, en el primero, desde el comienzo nomás. Ah, no. Claro, pero usted dijo, no, ahí por decir, Ah, sí, N21, sí. esa sería la que hay que seleccionar, ¿no? Sí, en este caso, el segundo valor, porque ese es el que no quiero que se mueva. Si en algún momento yo quisiera que no se mueva el primer valor, entonces presiono F4 en la celda, en la primera celda. Pero en este caso es en la segunda, presiono Enter y me hace la tabla del 2. ¿Sí o no? Lice, ¿Sí? ya sea, o sea, el cursor hay que posicionarlo en la celda, digamos, ¿no? El de la izquierda o de la derecha. Eso lo entendí, creo. Exactamente. De nuevo, a ver, para la tabla del 3, igual. Esta es la que quiero multiplicar por esta celda de acá. ¿Ya? Fíjense que lo que hice fue seleccionar la primera celda, pongo el por y selecciono la celda que quiero multiplicar, ¿verdad? De manera manual con el mouse. Y digo, ¿cuál es la celda que no quiero que se mueva? La celda que se llama O21. O21. Sí, ya tienen que aprender así a pronunciar por sus nombres. O21 tienen que decir. Presiono F4, ya está congelado. Enter. Y listo. De ahí se arrastra. Lo arrastro. Lo mismo pasa con esta otra. Más rápido, ya más experto. Ahí. F4, Enter y arrastro. Listo. Ya tengo las tablas de multiplicar hasta el 4. Ahora, aprovecho en enseñarles para qué sirve, por ejemplo, a ver, en la del 5. Esto por esto de acá. Si presiono, para no estar haciendo patodinga lo mismo, quiero que también se arrastre hacia allá. Porque fíjense que hasta aquí hice una por una, ¿sí o no? Columna por columna. ¿Verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, a ver, ya congelé para la primera y lo arrastro, digo. ¿No ven? Ahí. Ahora quiero arrastrar también para este lado. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó. ¿Qué es lo que pasó? Se movió la celda. Hay que congelar a la derecha. Se movió, fíjense, la celda azul se empezó a mover, ¿sí o no? En vez de que sea esta, ya como sea, empezó a multiplicar. Y en vez de multiplicar por el 3, empezó a multiplicar, sigue multiplicando por el 2, porque el 2 yo le di la orden que no se mueva. ¿Sí o no? A ver aquí una celda de esta. Fíjense, está multiplicando 64 por el 2. Nada que ver, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? Por decir, digo, a ver, quiero arrastrar hacia abajo la primera columna, la columna que está con azul. Que arrastre hacia abajo, pero cuando yo arrastre hacia la derecha, que no se mueva. ¿Verdad? Entonces, ¿qué celda? Fíjense, si presiono F4, me aparece el símbolo de dólar a ambos lados. Si sigo presionando, el símbolo de dólar está al ladito del número, ¿verdad? Quiere decir ahí que no se va a mover. A ver, si hago esto, ahí está. ¿Sí o no? Se sigue moviendo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si lo pongo al otro lado? Fíjense, delante de la M. ¿Qué quiere decir eso? Que el símbolo de dólar, cuando está delante de la letra, quiere decir que esa celda no se va a mover cuando yo la arrastre entre las letras. ¿Ya? Fíjense, lo voy a arrastrar ahora. Ahí está. Esta la voy a desbloquear, ahí por decir. La voy a arrastrar y fíjense. Esta clase es bonita porque van a aprender a realizar, fíjense. Ahí está. Miren, ya empezó a multiplicar
¿Sí o no? Ya congelé también la primera columna. ¿Qué hice para congelar la primera columna? Congelé la letra M, ¿sí o no? ¿Correcto? Cuando yo la arrastro la letra M hacia la derecha, ya no se mueve la letra. ¿Qué quiere decir? Que no se mueven mis columnas. ¿Sí o no? Ahora veamos qué es lo que pasa si lo arrastro todo esto hacia abajo. Ahí. A ver, voy a investigar en esta de acá. ¿Qué es lo que pasó? Multiplica efectivamente la columna, pero falta congelar el número de arriba, la celda verde, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, me ha asustado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes, en esta celda de acá? Tengo que congelar. ¿Será que voy a congelar toda la celda? ¿O solamente la letra o solamente el número? Cuando está con los dos símbolos de dólar, quiere decir que está congelando la fila y la columna. ¿Ya? Si el símbolo de dólar está delante del número, quiere decir que estoy congelando la fila. ¿Ya? Fíjense, con esa, miren, no tengo que hacer más operaciones, solamente hago para la primera celda y lo arrastro. Y van a ver cómo arrastra a la perfección. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa si ahora todo esto lo hago para abajo? Ahí está. Todo quedó igual. Perfecto. Esta no se movió y esta no se movió. ¿Sí o no? Ya tengo todas las operaciones aritméticas en menos de 10 segundos. Lo único que tengo que saber es qué celda voy a congelar. Si voy a congelar qué celda y si quiero la columna o la fila. ¿Qué es lo que quiero que no se mueva cuando yo arrastre? ¿Ya? ¿Se entiende? Lo importante es que le entienda. Me emborrachó, Lice. Ya somos dos. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí. Y sin tomar ni un trago. Qué cosa, ¿no? Milagro, Mario. Ya. No, La clave en esta tabla de multiplicación del 1 al 9 o del 2 al 9, la clave es bien para que puedan entender qué es lo que estoy haciendo, pero fíjense que les permite darse cuenta cuando yo quiero congelar algo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí. Si el símbolo está delante de la letra, entonces no se mueve la columna. ¿Por qué? Porque las columnas están representadas por letras, ¿sí o no? Si el símbolo está delante de la letra, no se mueve la columna. ¿Ya? Ya, ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si el símbolo está delante de la fila? Entonces no se mueve la fila. ¿Ya? Delante del número, para que quede mejor. Delante del número. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, por decir aquí, a ver de nuevo, ahí está. Quiero que me hagan, yo les digo a ustedes la multiplicación del 1 al 9 en Excel, pero rápido. ¿No ven? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Igual, la primera celda. Cuando yo arrastre esta celda,
quiero que se mueva hacia abajo, ¿sí o no? Que en cada fila que vaya bajando, vaya multiplicando el número que está en su fila, ¿correcto? Entonces, pero no quiero que se mueva la columna. Cuando yo arrastre hacia la derecha, quiero que siga multiplicando por la columna M. Entonces, ¿cuál es la que, dónde tiene que estar el símbolo de dólar si no quiero que se mueva la columna? Delante de la letra. Delante de la letra. Delante de la letra, correcto. Y digo por, selecciono con qué quiero multiplicar, con el de ahí. Y digo, cuando yo arrastre hacia abajo esa celda, no quiero que se mueva la fila, porque quiero que siga multiplicando por la fila 21. ¿Sí o no? No quiero que se mueva la fila cuando arrastre hacia abajo. Y si no quiero que se mueva el número, entonces, ¿qué es lo que tengo que congelar? ¿El número o la letra? El número. El número. Entonces pongo el símbolo de dólar delante del 21, delante del número. ¿Sí o no? Y la letra, ¿quiero que se mueva cuando yo arrastre a la derecha o no? La letra N. ¿Quiero que se vaya a la O, a la P? Sí, ¿no ve? ¿Por qué? Porque quiero que empiece a multiplicar también por estos de acá. ¿Sí o no? Entonces, como ya yo sé que ahí en esa celda N21, yo solo quiero congelar la fila. Cuando yo arrastre hacia abajo, no quiero que se me mueva también hacia abajo. Quiero que se quede ahí. Cuando arrastre hacia la derecha, no importa que se vaya hacia la derecha. Más bien es correcto que también la columna se vaya moviendo. Entonces no le pongo símbolo de dólar delante de la columna. ¿Por qué? Porque quiero que se mueva. Lo que quiero que se mueva no tiene que tener, por decir, en ninguno de los lados. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? A ver, le voy a dar Enter. Ahí está. Efectivamente, ese está bien. A ver, lo voy a arrastrar hacia abajo. Está perfecto. Fíjense que no se movió la celda de acá. Ahora, ¿qué pasa si todo esto lo arrastro hacia la derecha? A ver, veamos esta. ¿Arrastró perfecto, sí o no? En este caso, fíjense que la columna no se movió. Sigue trabajando con la columna M. Por eso le puse el símbolo de dólar delante de la letra M. ¿Por qué? Porque no quería que se mueva la columna de esa celda. La fila quiero, a medida que vaya arrastrando, quiero que vaya bajando. Por eso es que no... Disculpa, Lisa. ¿Sí? ¿Y otra forma de sacar el símbolo del dólar? ¿O es como apretando F4 nomás? No, hay esta posibilidad, Shift y el número 4. La tecla Shift y el número 4. La tecla Shift es la tecla que sirve para poner mayúscula. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hacen lo que les enseñé hace rato? Dicen, a ver, igual esto de acá por el de acá arriba. El de acá arriba lo voy a congelar, ¿no? Listo. A ver, veamos. Y bueno, este de acá, efectivamente, quiero que no se mueva la columna. Entonces pongo el símbolo de dólar delante de la columna, si quieren ahí, manualmente. No quiero que se mueva la columna cuando arrastre a la derecha. Entonces pongo el símbolo de dólar delante de la columna y le doy Enter. Muy bien. Ya lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está, multiplicó bien. Y todo esto a la derecha. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me sale no? 8 por 4 no es 16. ¿Por qué todo está multiplicando por el 2 de aquí arriba?
¿Mm? Fíjense que todo está multiplicado por ese 2. ¿Qué es lo que pasó? Prácticamente está repitiendo. No dicen todo, se comprendió multiplicó la... igual porque congeló las ambas celdas. Exacto, todo multiplicó por 2. Fíjense que en todos me apareció la multiplicación del 2, porque el número 2, el multiplicador lo congelé completamente. ¿Sí o no? Apliqué lo que les enseñé por decir en el otro cuadro. Entonces, como ahora este cuadro es diferente, yo quiero que se mueva, por decir yo quiero que se mueva mi columna, entonces tengo que aplicar de otra manera. Y digo, a ver, igual esta celda por la de arriba. Igual esta celda por la de arriba. Y digo, en la primera celda no quiero que se mueva la columna. La fila que se mueva. Porque cuando arrastra hacia abajo, todo lo que es fila que se mueva, entonces no le pongo nada delante de los números. Sin embargo, la letra, la columna que está representada por letra, quiero que permanezca en la letra M. Entonces, pongo el símbolo de dólar delante de la M. Ahora, en la segunda celda, ¿qué es lo que no quiero que se mueva? La columna quiero que se mueva cuando arrastra a la derecha. Sí. Bien. Él dice en la columna que se mueva. Ya, entonces no pongo el símbolo de dólar delante de la columna. Ahora, la fila, ¿quiero que se mueva cuando arrastra hacia abajo o no? No. Entonces congelo solamente. Hay que congelar. Solamente congelo la fila. Bien, ya hice mi análisis, ya está bien. Ahora sí le doy Enter y puedo arrastrar como me dé la gana y tiene que funcionar a la perfección. Ahí está perfecto. Ahora todo esto a la derecha. Sas. A ver, veamos. Esta de acá. Quedó muy bien. Siempre multiplica por la M y siempre por la fila 21. ¿Sí o no? Ya tengo la tabla de multiplicar del 2 al 9. Lice, le hago una preguntita. ¿Ya? Yo veo que siempre usted los quita los números de los cuadros, directamente los remarca y los suprime, porque yo creí que cada celda por celda tenía que eliminar para vaciarlo. Pero yo veo que cada rato usted lo vacía, ¿o cómo se hace eso? Lo suprimo nomás, selecciono un bollo así y le doy suprimir nomás. Ah, directo nomás. Sí. Ya. Gracias. Selecciono todo el rango por decir que quiero eliminar y lo borro. Muchas gracias. Dicen que yo lo veía que rapidito lo vaciaba y otra vez lo llenaba. Sí, es que es cuestión de seleccionar todo el rango. Hay formas con el teclado, por ejemplo, en vez de estar haciendo así, ¿no? Ahí uno por uno, ¿no? Entonces lo que hago es presionar Shift y la tecla Control agarra todo ese montón de un saque. No está haciendo con Shift uno por uno. Todo ese montón y todo ese montón hacia abajo. Sin soltar Control y Shift, agarra todo el bloque. Y con la flecha hacia abajo y hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar, quiero seleccionar todo ese cuadrito que está ahí? Control E. Me selecciona toda esa tabla, por decir. Me sitúo en cualquier parte del cuadro y presiono la tecla Control E y borro. ¿Listo? Aquí pasaría lo mismo. Por decir Control E, fíjense que se seleccionó toda mi tabla y suprimo igual. ¿No? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí, jóvenes? Tengo que hacer una sumatoria de todos estos porcentajes, ¿sí o no? O bien lo hago manualmente poniendo suma, bla, 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 o bien tengo este botón que dice autosuma. ¿Ya?
¿Lo ven el botón que está ahí arriba, en la superior derecha? Es para no estar escribiendo. Le doy un Sí, clic. dicen. Le doy un clic y fíjense que automáticamente se seleccionó todo el rango que voy a sumar y le doy Enter. Listo. Es la sumatoria del 100%. Entonces podemos ver de que el producto que más utilidad representó, ¿cuál fue? Este de acá, el primero, ¿no? El aceite de sabón. De aceite Sao, con el 21.68%, ¿no? De utilidad en comparación a los otros productos, ¿no? Entonces, fíjense que de esa manera ustedes tienen que hacer sus cuadros. Para eso es el Excel, para que puedan aplicar fórmulas, hacer análisis, calcular porcentajes, márgenes de utilidad, etcétera, ¿ya? Pero es aplicando cada botoncito que tiene el Excel, ¿no? Eso es lo que tienen que aprender a manejar, ¿ya? A ver, aquí en este otro cuadro, veamos qué es lo que tenemos. Aquí, a ver, veamos. Veamos, dijo el ciego. Esta fórmula más compleja ya. Bien. Lo importante es que le vayan entendiendo, ¿ya? Aquí por decir. Este cuadro lo vamos a hacer más adelante porque se van a complicar. Hay muchas No, formas. no, lo va a dar de examen ese, ¿no, Lisa? Van a dar examen de todo esto. Les voy a hacer un cuadro con varias, para que apliquen varias fórmulas, por decir. ¿Ya? A ver, otro acá. Digamos, a ver, resumen de gasto, cantidad. Bueno, ese es facilito. Aquí, a ver. Este es lo mismo. Ya, este de acá. Es que hay algunos que se repiten, solo cambia algunas cosas. ¿Cómo copiamos y pegamos celda? Eso lo saben de memoria ustedes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Es como en Word, por decir. Si yo quiero copiar la primera fila, esto que está con amarillo, ahí. ¿Qué es lo que hago? Selecciono toda esa fila, todo ese rango. ¿Y qué es lo que hago? Clic derecho, copiar, ¿sí o no? Me vengo aquí abajo, clic derecho, pegar. Listo. ¿Correcto? Sí, Lisa. Sí, dice. Bien. Dice. Ahora, ¿qué pasa si no quiero yo utilizar el mouse? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono todo mi rango que quiero copiar y presiono control. Control C. Y control V. Control C, me voy abajo y control B chica. Ya está, ya. Ahora, quiero cortar un sector de aquí, digamos. A ver, todo esto de acá. Le voy a poner color rojo para que se diferencie. Todo eso ahí lo quiero cortar y lo quiero pegar aquí abajo. Lo selecciono. ¿Y qué es lo que hago? Puede ser clic derecho cortar y clic derecho pegar. ¿Sí o no? Control X. Eso. Si lo quiero hacer con el teclado, control X, me voy abajo y le doy control B. B. Ahí está. De manera manual, con el teclado. Ahora, pero hay una opción
en el Excel que les permite que se traslade. Hay una opción que les permite que se traslade eso que están cortando con estas filas más, para que no queden ahí en blanco. Con fila y todo les cuento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por decir, selecciono todo eso de ahí, ya, control X y presiono así, fíjense. A ver, todo este de acá, ahí no, ahí. Control X, me voy abajo donde lo quiero pegar y le doy control más. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Se vino con su fila y todo. ¿Sí o no? ¿Vieron? Presioné la tecla control más. Aquí corto. Control X. Me voy donde lo quiero pegar. Por decir ahí. Y le doy control más. El símbolo del más. Control más. Y fíjense que pegó con todo. Con todo se fue abajo. Con su fila y todo. Ya no quedó el espacio en blanco arriba. ¿Sí o no? Son pequeños detalles que tienen que saber utilizar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Formatos y colores. Como pueden ver en el Excel, podemos aplicar los colores que nos dé la gana. ¿Ya? Ya sea a una tabla, a una celda, a un rango de datos. Como ven ahí puedo colocar líneas punteadas. ¿Ya? Puedo colocar líneas sólidas. A ver, por ejemplo, aquí. Por decir, todo esto acá, que tenga línea normal y letra normal, para que se diferencie. Chao, pescado. Ya. Y que no tenga ningún color. Listo. Ahí está. Escucha qué dice. Ya, ahí. Listo. ¿Sí o no? Bien, y ustedes dicen, yo quiero aplicar algunos colores a mi tabla. Para empezar, quiero que la primera columna tenga las líneas sean de color. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a inicio. Tienen este botón de acá para poner borde. Pero dicen, quiero más borde. Quiero otro estilo de borde. ¿Ya? Ahí está. Y dicen, quiero que sea color rojo. El contorno, para el contorno quiero escoger doble línea, como ven ahí. Entonces, selecciono el color, selecciono la línea y selecciono contorno. ¿Ya? Y digo, el interior quiero que sea azul. Quiero que tenga esta línea punteada y quiero esta acá. La selecciono así, fíjense. Le doy un clic y se coloca, aceptar. Ahí está. Entonces, fíjense que ya quedó con ese aspecto, el que yo seleccioné. ¿Correcto? Y así sucesivamente pueden ustedes escoger las opciones que les parezca. Pueden colocarle relleno, ¿ya? Jóvenes pueden colocarle relleno, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El borde es el que usamos, pero el relleno es lo que va a ir adentro, así. Hay un alumningo que no silencia su micrófono, ¿no?
Ya. Entonces, fíjense ahí. ¿Y qué pasa si digo, a ver, no me gusta ese verde? Quiero efecto de relleno. Les permite el Excel colocarle dos tipos de relleno, así, ¿no? Y les permite, fíjense, cambiar cómo quieren que se vea. Horizontal, vertical, diagonal, de la esquina, desde el centro, ¿no? Ya ustedes escogen el modelo que ustedes quieran. Aceptar. Ahí está, ¿ven? Y de repente dicen, no me gusta así. Quiero demostrar que también se puede colocar relleno con trama. Esta es la trama. Estas cosas que ven aquí. Quiero que tenga un estilo así cuadriculado. Aceptar. Ahí está, ¿ven? ¿Sí o no? Pero como es muy negro, muy oscuro, no se ven las letras, entonces puedo decir que tenga trama, está bien ese cuadriculado o uno más sencillo, por decir ese, pero que esas líneas sean rojas, digamos. Aceptar. Ahí está. ¿Ves? Tiene un aspecto que tiene varias líneas dentro de ese sector, ¿no? O de repente un color más suavecito, aceptar. Ahí está, ¿ven? ¿Sí o no? A ver, ¿qué aspecto más le pueden crear? Fuente, relleno. No hay más, les cuento. Solo sería la trama y el efecto de relleno. No hay más. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poner colores. De repente dicen, yo no quiero que tenga línea este sector. Quiero que se divida como si fueran dos cuadros. Entonces, ¿qué hago? Borrar todo. Ahí está. De repente, igual aquí dicen, quiero que esto se desaparezca. Borrar todo. ¿Ven? Cómo se va borrando, ¿no? Borrar todo. Ahí está, ¿ven? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Y por ahí dicen, a ver, esto quiero que diga informática aplicada. Aplicada 2. Y quiero que ocupe varias filas. ¿Qué es lo que hacemos para que ocupe varias filas? Presionar. Combinar celda. Combinar y centrar celda. Su audio, Licen. Licenciado, ¿no se escucha o es que no está hablando? Se desactivó, se desactivó. Escucha. Ya. Entonces le decía que pueden, como han visto, la puedo ya, como ya está en una sola celda, le di combinar y centrar, puedo aplicarle otro tipo de tamaño de letra, puedo escoger color de letra, sí o no. Entonces, eso les permite a ustedes, fíjense, poder aplicar distintos formatos a sus cuadros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí hay otro que les preparé.
¿Qué pasa, por ejemplo, en esta numeración, en la primera que ven aquí? Si yo tengo que escribir números correlativos, a ver, 1, 2, 3, 4, hasta el 100, ¿será que tengo que estar así como loco escribiendo? No. Hay diferentes opciones para No, poder rellenar automáticamente, ¿no? Pongo el 1 y pongo el 2 y lo arrastro. Ahí está. La otra forma sería pongo el 1 y pongo el 2. O si quieren solamente el 1 y me vengo acá. Lo selecciono donde quiero rellenar y tengo este botón que dice rellenar. ¿Ya? Series. Fíjense que ya están aprendiendo que hay ese botón que es muy importante, que les permite rellenar de manera lineal con un incremento de 1, aceptar. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si quieren hacer, por ejemplo, de un rango a otro rango? Seleccionan las dos celdas, por así ponen 5, 10, de 5 en 5. Seleccionan y le dan, lo arrastran. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con las letras. Por decir, si ustedes quieren aquí rellenar semana 1, semana 2 y quieren rellenar hasta la semana 100, solo hacen para los dos primeros y lo arrastran. Entonces la computadora ya lectura lo que ustedes quieren hacer. A diferencia de este otro modelo de acá, ¿qué es lo que pasa con este otro modelo? Dice mes 1 y mes 2. Si yo quiero que repita todo eso hasta el mes 10, lo puedo hacer así. Pero ¿qué pasa si solamente quiero mes 1 y mes 2 en cada celda? Presiono la tecla control y fíjense, y lo arrastro. Ahí está. Control sin soltar, ¿no dicen o solo se presiona? Sí, control sin soltar. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a ensayar con eso. A ver. Fíjense que yo puse lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? ¿Sí o no? Y le di arrastrar. ¿Y qué es lo que pasó? Me continuó. La computadora piensa que yo quiero que siga escribiendo los días. Sábado, domingo y recién empieza el lunes. Pero si yo quisiera que repita esta secuencia de aquí, de lunes a viernes, presiono control y lo arrastro. Me repitió la secuencia. Otra vez llegó a viernes y comenzó con lunes a viernes. ¿Sí o no? Presionando la tecla control, respeta la secuencia que ustedes le dan. Pero si no presionan control, se continúa con los otros días. ¿Ya? Ya apareció sábado y domingo, digamos. ¿No? Son pequeñas cositas que es bueno. Lo mismo pasa con la fecha. Si yo quisiera escribir, a ver, los días del mes, a ver, 1 de junio del 2021, 2 de junio, me voy a morir escribiendo así, ¿no? ¿Sí o no? Uno por uno, mejor hago dos números y los relleno, ¿sí o no? Y si quiero que tenga incremento de, a ver, de cada 5 días, pongo 1 de junio, aquí pongo 5 de junio del 2021, y la computadora respeta eso, empieza a saltar de 5 en 5. ¿Sí o no? 4 números le va aumentando a cada lado. ¿Verdad? Lo mismo pasa con esto de acá, por decir, dicen, a ver, quiero rellenar todo esto. Rellenar con serie, efectivamente cronológica, de un incremento de 3 días. Aceptar. Ahí está. ¿No? Le aumenta 3 días a cada día.
Pero si ustedes quisieran, por decir, a ver, 3 de junio del 2021, entonces ya cambia la figura. ¿Se dan cuenta? Le aumenté 2 días, entonces suma 2 días a cada día. ¿Ya? Pero eso, ¿para qué sirve? A veces uno necesita rellenar una tabla de esa manera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren escribir, por ejemplo, enero, febrero, ¿sí o no? Porque pasa, ¿no? No van a estar haciendo pues uno por uno. Ponen los meses 2 primeros y listo. Ahí está. ¿Ya? Eso es para poder rellenar su tabla de una manera más fácil. Lo arrastran. ¿Ya? Miércoles que me ha asustado. A ver aquí, en este otro ejemplito. Aquí dice resumen de la mano de obra. Es un taller de mecánica que arregla vehículos. En la primera columna tiene la cantidad de vehículos. Y aquí está el tiempo en horas que se tarda para reparar cada ítem. Aquí, por ejemplo, para cambiar la caja de fusibles, ¿cuántas horas se tarda? Los que son expertos en mecánica. Y me da miedo que puede continuar. 15 horas. Un día. Un día, mucho, a Ya. mucho. 24 horas. Depende de la valentía. Ya, 24 horas. El cambio del alternador, ¿cuántas horas? 2 horas. Ya, 2 horitas. El interruptor de encendido, 1 hora. La caja de fusible, de circuito, eso más, ¿no? Son varias horas, eso, ¿no? Dependiendo de quién lo hace también. ¿Cuántas horas más o menos? A ver. 3 a 4 horas, dicen. Ya, 4 horas. El fusible de disco, póngale 2 horas. El motor del ventilador del radiador, 3 horitas. Sí, 3 horas. El relay del ventilador del radiador, 1 hora, digamos. Ahí está. El precio por mano de obra por hora es de 25 pesos. ¿Está bien o muy poquito? Muy poco. Ya Muy caro. Muy caro. Aumentele pues, caserito. Ya 30 pesos por hora vamos a pagar. Por decir, a ver, multipliquemos entonces. Este es su resumen de su negocio de ustedes, por decir. ¿Ya? En otros países se paga así, les cuento, se tiene una tarifa para cada cosa que se va a realizar en el taller. ¿Ya? Por decir, se tiene un tiempo en horas. Cosa de que, por decir, de repente, usted va a hacer cambiar su caja de fusible, ¿no? Entonces, usted tiene su lista ahí. La caja de fusible se tarda 24 horas y aquí cobramos 30 pesos la hora. ¿Por qué? Porque a veces se la charlan a uno. Aquí en Bolivia no, pues la caja de fusible tardo 3 días, dice. Es harto el trabajo. Entonces, en cambio, si hay una lista de precios, ya cambia la figura, pues, ¿no? Ya sabe uno a qué se está atendiendo, digamos. ¿Ya? Por decir aquí. Bueno, y al mecánico se le paga 30 pesos por hora. Haga lo que haga. ¿Ya? No como aquí que uno le dice, el mecánico le dice a uno, no, lo que pasa pues que tengo que sacar los tornillos, me voy a ensuciar y no voy a comer, entonces tengo que cobrarle unos 80 pesos y voy a tardar 1 hora, dice. No es así en otros lados. ¿Ya? Bien, veamos. ¿Qué voy a multiplicar aquí? Igual la cantidad de vehículos por el tiempo en horas que se tarda por cada cosa, por cada arreglo, y eso lo multiplico por el precio de la mano de obra por cada hora trabajada, ¿sí o no? ¿Correcto? Enter. Entonces, fíjense que salió 720 bolivianos. Eso le voy a cobrar por cambiar la caja de fusible. Ahora, antes de arrastrar, ¿qué tengo que congelar aquí? El valor total de la mano de obra, Lisa. El valor total. Con la tecla F4 directo.
¿Ya? Porque en esta no necesito estar pensando, voy a arrastrar a la derecha, voy a arrastrar allá. Entonces, como sé que eso no se tiene que mover para ningún lado, F4 y que aparezcan ambos lados. Enter. Ahora sí, lo arrastro. Listo. El alternador eran 5 vehículos, se tardó 2 horas por cada vehículo, son 300 pesos. Y así sucesivamente. Ahí está. Perdón un segundito. Medio minuto. Ya sueño, Licen. Dicen, va, disculpa, me voy a retirar la clase, se me acabaron los megas. Licen, aquí descansar. Ya. Lo último, para que nos vayamos. Aquí lo que me falta es hacer la sumatoria. Ahí está. Enter. Y lo arrastro. Listo. Entonces, en este día de trabajo, el taller de mecánica ganó 1.950 pesos, ¿no? Por decir. De ahí seguramente le irá a pagar a los trabajadores y demás cosas. Eso es lo que generó. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como vamos aplicando el Excel, ¿no? A nuestro trabajo. Fíjense que esto es lo que hacemos. Para esto aprendemos Excel. Para realizar este tipo de cuadros. ¿Ya? Ese es el objetivo, jóvenes. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Puro cuadro de Excel aplicado a la contabilidad. ¿Ya?